Ok, entonces un pequeño recordatorio de los momentos, porque como que la vez pasada se nos había quedado un poquito atrás, ¿no? Entonces dice, los momentos son acción sobre un cuerpo que causa la rotación y luego requiere de una fuerza y una distancia del punto de rotación y entonces deben de ser perpendiculares otra vez. Este es el producto cruz. Para que esto funcione, pues mientras más perpendicular, mejor. Si no están perpendiculares, utilizaríamos entonces el seno del ángulo que forman, ¿no? Y esto es para la dirección K porque termina en K. K viene siendo el que sale del plano, ¿no? Este es el eje, ¿no? Sería I, J y K vendría siendo el que sale del plano. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo que forman de cero, si son paralelos en otras palabras, entonces pues el seno de cero me va a dar cero y entonces pues no existe ningún momento, ¿no? Entonces, se puede utilizar la notación vectorial y matemática y encontrar la parte de R perpendicular a F o encontrar la parte de F que es perpendicular a R y también si pueden encontrar entonces el ángulo para que puedan determinar el seno del ángulo entre F y R, ¿no? Entonces la dirección es perpendicular a R y F. Entonces, si están perpendicular uno para acá y el otro para acá, entonces perpendicular, pues ya nada más queda en el plano, ¿no? Entrando y saliendo del plano. Okay. Es positivo si va en la dirección opuesta a las manecillas del reloj, si va para las manecillas del reloj, si va para las manecillas del reloj es negativo, si va en contra de las manecillas del reloj es positivo. Y luego a veces tenemos lo que es un momento par y en ocasiones hay algunos problemas donde nos dicen cuál es ese momento par que vendría siendo dado por un motor. También a veces nos pueden decir que tenemos un poquito de fricción, igual a cuando tenemos nosotros una fuerza que se opone a nuestro movimiento, nos podrían decir que tenemos un momento que sería como fricción y entonces simplemente es igual que si considerásemos un motor, pero solo que este iría en la dirección opuesta a la que nosotros nos queremos mover. Aparte de eso, entonces tenemos las ecuaciones de movimiento para la rotación para el cuerpo rígido. Entonces esto es cuando el cuerpo gira alrededor de su centro de masa, de gravedad. Entonces el centro es este de allá, no ese que está en el centro. Y entonces esta es la ecuacioncita que se puede utilizar. Y otra vez, esta es análoga a cuando nosotros tenemos la suma de las fuerzas que es igual a la masa por la gravedad, por la aceleración del centro de gravedad. Entonces aquí lo que queremos nosotros es calcular con respecto a este momento de inercia con el centro. Entonces, esta ecuación de movimiento rotacional indica que la suma de los momentos de todas las fuerzas externas alrededor del centro de la masa de G del cuerpo es igual al producto del momento de inercia del cuerpo alrededor de un eje que pasa a través de G y la aceleración angular del cuerpo. Entonces, otra vez, el eje es el que está saliendo en esta dirección, ¿no? Para que pueda rotar así, el eje debe estar saliendo del plano. Entonces, para el diagrama de cuerpo libre, con respecto al diagrama cinético, de esto sí habíamos hablado un poquito al respecto, ¿no? Que nosotros tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde le ponemos todas las fuerzas. Y luego lo que hacemos nosotros es de que llegamos a una especie de sumatoria de fuerzas, pero también, de la misma manera, llegamos a una sumatoria de los momentos. Entonces, esto se convierte a lo mismo de que si nosotros decimos simplemente que tenemos ahora nuestro cuerpo y le aplicamos esta masa por aceleración, ¿sí? Entonces, la masa por aceleración es la que está entonces queriendo sustituir a la sumatoria de las fuerzas. Aquí hay un signito de más. Y entonces acá, lo que nosotros queremos es de que aparte de esto, tendríamos entonces ahora una velocidad angular o una aceleración angular. Y esta estaría dado entonces, esta es la aceleración aquí abajito, acá. Y entonces, de igual forma, nosotros decimos que tenemos una sumatoria de las fuerzas y reemplazamos por la masa por aceleración. Hacemos una sumatoria de los momentos y los reemplazamos entonces por lo que vendría siendo una aceleración angular multiplicado por el momento de inercia del cuerpo. Y entonces nos viene quedando este tipo de ecuaciones, ¿no? Dice, entonces tenemos los momentos cinéticos, que es una cantidad no física equivalente a un momento causado por las fuerzas que deben de estar para causar aceleraciones angulares. Y entonces la idea es esta, ¿no? De que nosotros decimos que que vendría siendo momento angular, perdón, el momento cinético, vendría siendo dado por lo que vendría siendo la fuerza en X multiplicado por la distracción en Y, ¿no? Este diagrama de aquí. Entonces la fuerza en X es la que va así, pero ahora quiero la distancia así, para saber la perpendicular. Ahora este es al revés, ¿no? Quiero la fuerza en Y, la que va hacia arriba, entonces ahora me interesa esta distancia que tiene para determinar cuánto es. A eso se lo voy a sumar entonces ahora sí la aceleración angular multiplicada por el momento de inercia a través del centro de gravedad. Entonces, como es un cuerpo rígido, entonces todo el cuerpo va a tener la misma aceleración, pero depende de dónde, con respecto a qué eje esté girando, que es el valor que quiero. Entonces, al final de cuentas, me viene quedando una ecuación como así, ¿no? Donde me dice que la suma de los momentos alrededor del punto P, o sea, el punto P es este que está acá abajito en la esquina, vendría siendo dado entonces a esta suma de los momentos cinéticos. Y para la suma de los momentos cinéticos, por principio de cuenta, empiezo por el momento de inercia con respecto al centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular
más, ahora tengo un radio. Este radio vendría siendo la distancia de G a P. Este vendría siendo el radio multiplicado por la masa por la aceleración del centro de gravedad. Entonces ya habíamos visto que de esta otra ecuación, pues básicamente nos decía cuál vendría siendo la aceleración del centro de gravedad. Entonces, esta aceleración del centro de gravedad, la cual está reemplazando a la sumatoria de las fuerzas, es la que voy a utilizar entonces para poder calcular este momento cinético. Este de aquí. Entonces, esta es la aceleración que calculamos y la voy a multiplicar por la distancia de ese centro de gravedad con respecto al punto al cual quiero yo encontrar el giro. Y aparte de eso, pues le tengo que sumar lo que es el momento de inercia del centro de gravedad multiplicado por su aceleración. Y entonces este nos sirve para hacer diferentes tipos de problemas también, ¿no? Entonces este es el problema que vamos a tratar de atacar. Entonces dice que tenemos a un muchacho que está arriba de una bicicleta y tenemos dos centros de gravedad. Nos dice que la bicicleta de montaña tiene una masa de 40 kilogramos con un centro de gravedad en G1. Entonces en ese punto pues se encuentra ahí arribita del pie del muchacho, ¿no? Mientras que el conductor tiene una masa de 60 kilogramos con un centro de gravedad en G2 y ese se encuentra ahí pues cerca de su tórax, ¿no? En el abdomen. Cuando se aplica el freno en la rueda delantera, nada más en la rueda delantera, la bicicleta se desacelera a una razón constante de 3 metros por segundo. Entonces es un frenado. Determine la fuerza normal que ejerce la avenida sobre las ruedas delanteras y traseras. Y luego asuma que la rueda trasera gira libremente y desprecie la masa de las ruedas. Entonces vamos a decir que la de atrás, esa gira libre, no va a tener ninguna fricción. Y luego vamos a asumir que entonces no tienen tampoco una masa. Entonces nos queda el diagrama así. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre para este? Vamos a ver si los alcanzamos a ver. A ver si los podemos ver. Pero entonces tenemos estas ruedas, ¿no? Entonces la rueda que nosotros tenemos enfrente va a ser la que esté haciendo el frenado. Entonces, si esa es la que nos está frenando, entonces esa es la que va a tener su fricción. Entonces, las dos, vamos a ver aquí, debe de tener una cierta fuerza, una fricción. A ver si no se alcanzan a ver muy bien, ¿verdad? Déjenme les pongo otro color. Un color un poquito más escandaloso. Vamos a ver el amarillo. Entonces, otra vez aquí, entonces yo tendría una fuerza hacia arriba. Bueno, ahorita les voy a quitar el diagrama para que podamos verlo. Entonces, y aquí voy a tener ahora una fuerza normal. Entonces, este NA y la voy a marcar como B, esta NA la voy a marcar como A, y luego aparte de eso voy a tener entonces la fricción. La fricción no va a ser para acá, porque estoy tratando de frenar entonces a la bicicleta. F de fricción y F en A. Entonces, aparte de eso, voy a tener pues los valores del peso del joven, entonces de la bicicleta primero, entonces esta la vamos a poner como aquí. Entonces, este va siendo el peso de la bicicleta. Y luego para el joven tenemos aquí este otro punto y este va a ser el peso del muchacho, ¿no? Que entonces este lo estamos marcando como 1 y este lo estamos marcando como 2 para que tengan sus puntos. Aparte de esto, entonces, ¿qué más? ¿Qué otra fuerza voy a poder aplicar? La de atrás gira libremente. Me falta indicar dónde están mis direcciones X y Y. Entonces vamos a poner así, vamos a ponerlos aquí en esta esquina. Entonces vamos a decir que para acá, como se está moviendo en esta dirección, yo voy a decir que esta es mi X positiva y para acá voy a marcar mi Y positiva. ¿Sí? Entonces dejen nada más termino de dibujarles para que queden ahí grabadas también pues las ruedas, ¿no? Entonces aquí la rueda vendría siendo, a ver cómo le hago, así. Me van a quedar todas chuecas las ruedas, pero aquí está una rueda. La otra rueda tiene su centro aquí y debe de girar aquí, entonces voy a hacer una aquí. Sí, esta salió súper chueca. Ok. Entonces ese es aproximadamente nuestro dibujo con una rueda enfrente muy chueca. Okay, déjenme vamos a hacer esto ahora. Así creo que quiero control 2. Ahí cito, ¿no? Medio se parece, ¿no? Al diagrama. Ok, y luego aparte tengo que tomar en cuenta las dimensiones. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por dónde empezaría el problema? Ya hice un diagrama de cuerpo libre, ya tengo mis ejes. ¿Ahora qué sigue? ¿Cuáles son las fórmulas que debería de aplicar? ¿Las de movimiento? Las ecuaciones de movimiento. Y entonces normalmente empezamos, vamos a escribirlas aquí, que voy a tener que la sumatoria de las fuerzas y vamos a hacer, ¿cuál primero? Vamos a hacer la X. Estas deben de ser igual a ¿qué?
Entonces, en la dirección en X, ¿cuáles son las fuerzas que tengo? Pues nada más como veo yo esta, ¿no? Es la única fuerza que tengo. Entonces, esta la voy a marcar como negativa porque está yendo en esta otra dirección. Y esto debe ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. ¿Sí? Entonces, esta aceleración es un dato que me dieron, ¿no? ¿Sí? Esta aceleración. ¿Y esta masa, cuál masa debería de utilizar? Pues la de todo, ¿no? Y entonces, y esta ¿Los 40, profe? es que 40 es nada más la de la bicicleta, ¿no? Y este vendría siendo 40 este Ah, peso. sí, cierto, sería los 100, entonces, ¿no? La suma de los dos. Correcto. Entonces debería de utilizar aquí 100, pero esa sería el peso, ¿no? Lo tengo que convertir a masa para poder Ok. encontrar la aceleración. Pero la aceleración esta, pues me la están diciendo, no tiene una razón constante de 3 metros por segundo y ese me hace que me falta el segundo al cuadrado, ¿no? Pero esta es la desaceleración. Entonces aquí me dice entonces que esta, o sea, esta fuerza debe de ser igual, esta F debe de ser igual y aquí voy a poder poner el 100. Y si 100 es la masa, entonces ¿qué tengo que ver? El peso, ¿qué tengo que hacer para convertirlo a masa? Dividirlo entre 9.81, ¿verdad? Y este lo voy a multiplicar por la aceleración que es de 3 metros por segundo al cuadrado. Y entonces de aquí puedo sacar entonces la fuerza. Profe, pero bueno, tengo una pregunta. ¿No se Sí. supone que para nada más dividir la masa es cuando son libras? Sí, normalmente cuando las quiero hacer, pero me la están dando en kilos. Ah, si me la están dando en kilos, Sí. ya la hice. Perdón, sí. Si me la están dando en kilos, ya estamos bien. Ok. Entonces, esta me daría que debo de tener una fuerza ¿de cuánto? Menos 300. ¿De qué, perdón? Menos 300. ¿Verdad? 300 viene siendo, ¿no? Y debe de ser en esta dirección. Entonces, 300 newtons, ¿no? Ahí se ve un poquito chueco, un poquito chiquito. Entonces, ahora, ¿cuánto espacio me queda? Bastantito. Ok. Esta otra, ahora voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, ¿cuánto debe ser la sumatoria de las fuerzas en Y? Esto debe ser igual también a tener, ¿qué fuerzas tengo en Y? Pues voy a tener varios pesos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Pues voy a poner primero el peso ¿es que estaban en pesos o están en kilogramos? No, estos sí son pesos. Peso. Y entonces este peso de G1 viene siendo la bicicleta. Y luego voy a tener que restarle también el peso del muchacho. Y luego, ¿cuáles son las positivas? NA y NB. Eso es. Entonces le sumo el NA más el NB. Esas son las positivas. Y luego, ¿qué hago? Igual la masa por aceleración. Pues aquí nomás no quiero invadir allá, entonces voy a ponerle aquí. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección Y. Ok. Y entonces, ¿cuánto va a ser la aceleración en la dirección Y? 0. 0, ¿verdad? Otra vez porque estamos contra el piso y entonces el piso no me va a dejar irme a ninguna dirección y entonces ese lo voy a desaparecer. Amiga, Dios, ahora no quiere ninguno funcionar bien. Entonces esto es básicamente todo esto me queda igual a 0. Sí, ya quiso escribir por fin. Ok. Y entonces, estas de aquí, ¿qué más puedo hacer con ellas? Esta la conozco, ¿no? Esta la conozco. ¿Esta? ¿Y esta? Pues no, estas son las que ando buscando, ¿no? Estas dos de aquí. Y entonces, ahora, ¿qué otra ecuación puedo utilizar para tratar de encontrar este valor? Porque ya me gasté la de X, ya me gasté la de Y. Entonces, ¿cuál queda? Los momentos en A y B. La de los momentos, ¿no? Entonces, me voy a tratar de orientar así para tratar de aprovechar todo el rato. Y entonces, esta vendría siendo entonces la sumatoria. ¿Y aquí qué voy a poner? ¿Qué subíndice? En B. ¿Por qué voy a hacerlas en B? O sea, si la hago en B, entonces voy a tener que hacerla de NA y esta sí la puedo linear. Y a lo mejor sí me saldría, ¿verdad? Pero a lo mejor sí podría utilizarlas, ¿no? Se me hace que funciona. Pero ¿qué parece si nos hacemos de una vez en la DA? Porque este como que es el que nos centra sobre todas y nos diría los momentos que están girando alrededor. No sé si alguna vez han ustedes andado en una bicicleta, ¿no? Pero cuando andan en una bicicleta y amarran los frenos de enfrente, es muy fácil que se vayan de boca, ¿sí? Que de aquí se vayan así. ¿Por qué? Porque tienen esta fuerza que se está aplicando aquí y entonces ustedes pues van aquí arriba en la bicicleta y fácilmente se pueden voltear así. Entonces, este es el que nos conviene para andar haciendo la sumatoria, ¿no? Para saber si nos vamos a voltear. ¿Sí me explico? Sería difícil que nos volteásemos sobre este eje, ¿no? Porque vamos hacia aquella dirección.
Entonces, pero sobre este eje es más fácil que nos volteemos. Era parecido a que cuando estábamos moviendo el gabinete, ¿no? Entonces nos íbamos a voltear sobre el gabinete que estaba del otro lado de la fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, sería fácil que nos volteáramos para allá. Ok. Entonces, la sumatoria de los momentos. Entonces, ¿qué momentos? Y esta, vamos a utilizar la ecuacioncita esta chistosa, que decimos que hacemos esto de los sumatorios y luego le ponemos una M estilizada, le ponemos una K para decir que son los cinéticos, y esto los estamos haciendo con respecto a, ¿sí? Que vendría siendo pues, el punto que queremos. Y entonces, ¿cuándo va a ser la sumatoria de los momentos? A ver si esta funciona bien. Entonces, aquí se pone medio chistosito, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Ok. Entonces, aquí ahora sí necesito fijarme en las dimensiones. Lo estoy haciendo con respecto a. Entonces, el primer momento que voy a poner, pues vamos a poner, digamos, los de los pesos. Entonces, quiero yo tener entonces el peso del muchacho. Entonces, vamos a escribir aquí la WG del muchacho y lo voy a multiplicar por ¿cuál distancia? El punto 4. Punto 4, sí, ¿verdad? Porque W va hacia abajo, entonces quiero la distancia en esta dirección. Entonces, esto lo multiplico por punto 4. Ahora, ¿cómo voy a definir el signo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo sería si voy a girar en aquella dirección. Entonces, ¿hacia dónde me va a hacer girar el peso? En sentido de las manecillas. Las centellas de la manecilla del reloj. Entonces, este lo voy a poner como negativo. ¿Sí? Ahora, igual, voy a hacer el siguiente que me va a decir que es el W de G2 y lo voy a multiplicar por ¿cuál distancia? Híjole, se me hace que me va a acabar el espacio rápido. De punto 6. De punto 6, ¿verdad? Sería el punto 4 más el punto 2. Entonces, aquí voy a poner punto 6. Igual, positivo o negativo. Negativo, ¿verdad? Porque también va en esta otra dirección. Ok. ¿Cuál otra fuerza? ¿Cuál voy a tener? ¿Cuál la parte? La normal de B. La normal de B. Y entonces, si la normal de B, entonces, ¿por qué distancia la voy a multiplicar? Por 1 metro. Por 1 metro, ¿verdad? El punto 4 más el punto 2 más el punto 4 más el punto 4 más luego como que 2 que quedan aquí y luego el 4 de acá me va a dar 1 metro, ¿no? Entonces aquí voy a poner 1 metro. ¿Positivo o negativo? Esta debe ser positiva, ¿no? Porque este lo va a querer hacer girar en aquella otra dirección. Pero sí está un poquito difícil, ¿verdad? Normalmente para que gire, pues esa desaparece, tiende a ser. Ok. Y luego esto, vamos a decir que es igual a, y ahora sí vamos a hacer esta sumatoria de los momentos cinéticos. Y estos son los que nos interesan. Entonces, ese, ¿cuál es el que vamos a poner? ¿Qué vamos a escribir para ellos? Vamos a regresarnos tantito a la fórmula, ¿no? Aquí. Aquí. Entonces, ¿qué me dice que debo de utilizar para estas de acá, no? Este pedacito de aquí. ¿Sí? ¿Qué viene siendo este de aquí? Masa por aceleración y gravedad. Masa por la aceleración. Sí, la masa por la aceleración que vendría siendo, pues, como que pero la aceleración, ¿cuál aceleración? La aceleración constante. La aceleración que se está aplicando de forma constante, ¿no? Entonces, esa es la que vamos a nosotros utilizar para nuestra ecuación. Ups, aquí me brinqué. Entonces, en estas voy a tener entonces la de uno de los centros de gravedad. Entonces, esa tiene un centro de gravedad y vendría siendo la masa de G1 multiplicada por la aceleración X, ¿no? Y luego este vendría siendo positivo o negativo. 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 Ahora, ¿qué radio le voy a dar? ¿Cuánta es la distancia para que sea un momento? Esta es la masa por la aceleración, esta es la fuerza, ¿no? Esto es una fuerza. Sería un punto 4. Me sería el punto 4, ¿no? Otra vez muy parecido a este. 0.4 multiplicado por la masa por la aceleración y esta aceleración. Menos, y ahora voy a tener, ¿qué distancia? 1.25. 1.25. A ver, ahí sí, rápidamente. ¿Y por qué utilizamos el 1.25? Es el tramo de B al cuerpo del muchacho. Sí. Entonces, aquí lo que estamos diciendo entonces, déjenme se los voy a anotar, es de que tenemos este movimiento de este centro de aquí, está sintiendo para acá una determinada masa por aceleración en X. Y este de aquí está sintiendo una aceleración, esta fuerza, ¿sí? Que vendría siendo la masa por la aceleración en X, donde esta es la que corresponde al muchacho de 60, ¿no? Y esta es la que corresponde a 40. Pero la estamos aplicando así. Esto es lo que está representando la sumatoria de las fuerzas sobre el cuerpo
que está siendo acelerado. ¿Me explico? Entonces, él se está moviendo para allá. ¿Estamos de acuerdo? Y la aceleración lo está jalando para este otro lado, ¿no? Entonces, por eso estamos marcando estos. ¿Sí? Esta con respecto a la distancia que tiene de aquí a aquí. Esta distancia de aquí a aquí. Esta distancia. Que si la ven allá, es la que está en la parte de frente de la llanta, que es de punto 4. Lo que pasa es que el punto 4 como que se repite varias veces, entonces pues puede confundir, ¿no? Pero yo estoy hablando de esta dirección. Y entonces estoy hablando de esta distancia. Este es igual, ¿no? Entonces ahora estoy hablando de que voy en esta dirección con esta masa por la aceleración en X, y entonces necesito esta distancia perpendicular a esta dirección. Y esa es la que sale del 1.25. El punto 4, pues a lo mejor se confunde un poquito con los demás. Pero entonces, ese no es el color que quiero. Entonces ahora voy a tener que es 1.5 metros multiplicado por ¿cuál fuerza? ¿Qué le voy a poner aquí? Pues va a ser la masa de G2 multiplicado por otra vez la aceleración en X. ¿Sí? Estos de aquí, pues son los momentos cinéticos de los que estamos hablando. A ver si escribe, ¿no? Más o menos. Estos son los momentos cinéticos. Estos son los que representan a la M esta estilizada, K. Ok. Entonces, pues de esta la conozco, ¿no? Esta me dijeron el número, ¿no? Entonces vamos a pintarlos de los colores. Esta, pues la puedo calcular, ¿no? Esta la puedo calcular, esta la puedo calcular, la puedo calcular. Pues esta distancia la conozco, esta la distancia la conozco. Y lo que viene siendo, esta la conozco y esta la conozco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que me falta? NB. NB. Entonces, esa es la que tenemos que despejar, ¿no? Entonces, ¿cómo me queda la ecuación cuando la despejamos al NB? Voy a escribirlo aquí. Uy. Primero no quiere escribir y luego después me escupe un chorro de tinta. Entonces, NB. Y entonces esto sería multiplicar, voy a dejarlos todos estos iguales, a ver si no me quito el espacio, pero menos 0.4 multiplicado por la masa. La masa de esta es de 40, multiplicada por la aceleración de 3, menos 1.25 que multiplica a la masa de 60, multiplicada otra vez por la aceleración de 3. Y luego a esto le voy a tener que estos eran negativos, entonces ahora los voy a pasar para el otro lado positivos. Entonces aquí voy a tener el punto 4 multiplicado por lo que viene siendo el peso. Y entonces ahora sí, ¿cómo saco el peso? Tengo una masa de 40 y la tengo que multiplicar ¿por quién? Por los 40. Por los, bueno, 40 es la masa. Y lo multiplico por el 9.81 para convertirlo, o sea, la gravedad para convertirlo a peso. Y luego la otra me va a decir que tiene una distancia de 0.6 multiplicado, y ahí estoy cortito en el espacio, por 60, que son los kilos que pesa el muchacho. Y luego multiplicado otra vez por el 9.81 para que me dé peso en vez de la pura masa. ¿Sí? Y entonces de esto ya podemos sacar que NB va a ser igual a, y sería hacer esta operación. Me voy a hacer, mientras ustedes están haciendo ese cálculo, déjenme, voy a hacer otra vez acá mi lista improvisada. Ok, entonces, ¿qué les dio NB? 237.16. 237.16. Creo que a mí me dio diferente el redondeo, pero ahí estamos bien. Y entonces estos vendrían siendo newtons. Entonces, si ya tengo esta, entonces ahora pues nada más me falta calcular lo que vendría siendo NA. Entonces, ahora, ¿de dónde saco NA? Pues tenía acá otras ecuaciones aquí, ¿no? Esta de aquí. Aquí la estoy tapando, ¿no? Lo que pasa es que salió ya muy tenue, ¿no? Pero este vendría siendo menos el peso, más la fuerza normal, más la fuerza normal. Entonces, otra vez, esto ya los conozco, simplemente que los tengo que poner en el formato correcto, ¿no? Entonces, esta primera, pues como estoy tratando de despejar a esta aquí quedó muy cómoda, ¿no? Esta la voy a venir sustituyendo aquí adentro. Entonces nada más voy a quedarme con la NA. Entonces NA me va a decir entonces que debo de tener el peso de 40 multiplicado por 9.81. Peso es la masa multiplicada por la gravedad para que me dé peso. Más ahora la otra masa multiplicada por otra vez 9.81.
Entonces ya se me está acabando el espacio y voy a escribir aquí abajito, ¿no? Pero a esto le tengo que sumar, entonces, bueno, en este caso le tengo que restar, ¿no? Porque NB va a pasar como negativo y le voy a restar estos 237.16 newtons. ¿Y cuánto me debe dejar entonces la normal en A? Esto se me hace que hay algo chistoso aquí. ¿Pero cuánto me da entonces en NA? ¿Aló? A mí me dio 743. 743 punto y ahí como que 88, dependiendo de qué redondeo hayan hecho, y estos son newtons. Entonces, de este problema, aquí como que se acaba. Déjenme, me voy a cambiar un poquito para que como que, creo que quiero esta. No, quiero esta, yo creo entonces. Aquí está. Bueno, que el diagrama no me estorbaba, ¿verdad? Vamos a quedarnos así entonces. Que nomás aquí de este lado aquí. Entonces, la idea de estos es de que nosotros estamos aplicando entonces estos valores, ¿sí? Estos de aquí. Y entonces, cuando nosotros tenemos estos movimientos donde nos está frenando, nos hace entonces que tengamos que tomar en cuenta hacia dónde van esas inercias. Y esto es básicamente lo que estamos nosotros representando, ¿no? Las inercias que estamos nosotros aplicando. Y esto vendría siendo dado el hecho de que otra vez cuando alguien es acelerado en una dirección, entonces pues siente que es aventado en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, estas sumatorias de las fuerzas que nos darían entonces las masas por las aceleraciones en esa dirección son las que utilizamos para calcular estos momentos cinéticos. Y entonces estos momentos otra vez son relativamente artificiales porque son más bien el producto de la sumatoria de las fuerzas. ¿Me explico? Y pues el hecho de que estamos aplicándole algún tipo de aceleración. Y entonces eso es lo que hace entonces que nosotros podamos hacer esta igualdad. Ahora, hay otros problemas que este es el que como que les quiero mostrar, que nomás se los pongo para que lo podamos ver, porque sí se me hizo como que lo resuelve por varias de las ecuaciones, y a las ecuaciones que me refiero, me voy a regresar aquí un segundito, para que vean, ¿dónde estás? No. Traigo perdida la ecuación que les quiero mostrar. Ay, aquí. Oh, pues es que aquí se me hace que me la comí. Ok, es una segunda parte de esta ecuación, ¿sí? Sí, déjenme, me voy a esconder un segundito yo para borrar. Bueno, ¿ya terminaron de copiar? ¿Necesitan un poquito más de tiempo para copiar o ya puedo borrar el cristal? Profe, yo sí tengo como que una duda. Es que, bueno, o sea, ¿cómo vamos a saber cuando nos lo están dando en peso? El O sea, peso, porque que ahí pone los 40 y lo multiplica por el 9.81. sí, pues es que la verdad es de que como que estoy haciendo un poquito de trampa, ¿no? Pero estos son 60 kilogramos y estos son 40 kilogramos. Entonces, otra vez, no es que eso sí, ahora sí les voy a cambiar un poquito la imagen para que podamos verlo mejor. Ahí se alcanza a ver todo, ¿no? Entonces, la idea es de que si nos dan kilogramos, entonces esto es masa. Si nos dan libras, esto es peso. Déjenme, es más porque no sé por qué me agarré escribiendo con el color que menos se ve. Déjenme, se los voy a poner con un tono que sí se vea. Entonces, si a nosotros nos dan otra vez, si me dicen kilogramos, entonces estamos hablando de masa. Y el equivalente en el otro método son los slugs. Lo que pasa es de que ni a los americanos les gusta utilizar slugs, ¿no? De este otro lado utilizamos newtons. Y entonces estos estamos hablando de fuerza. Y el equivalente en el americano pues vendría siendo las libras, ¿no?
Y la relación entre estas es de que la masa multiplicada por la gravedad me da el peso. Entonces, la cuestión es de que la gravedad es la que a veces como que se nos puede volver un poquito confusa, ¿no? Pero si yo estoy hablando de, vamos a ver si con esto escribimos, si yo estoy hablando de este sistema, entonces de este lado yo digo que la gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y si estoy hablando de este otro, entonces es el mismo valor, pero es la misma cosa, ¿no? Pero es 32.2 y estos son pies por segundo al cuadrado. Y entonces esta G es la que meto aquí adentro. Pero depende de qué me están dando. Lo que pasa es de que sí me ha sucedido en un par de problemas donde sé cuál es el valor al que se refieren y en algunos momentos he cambiado o he dicho que son el uno o el otro, ¿no? Como que sí, yo tal vez he hecho un poquito de la confusión, ¿no? Pero si son kilogramos es masa, si son newtons es fuerza. Y luego acá, slugs, pero los slugs casi nunca los utilizamos. Hay unos problemas que tienen que ver con el momento de inercia donde sí como que sale más práctico utilizar el slug. Pero si ahora tenemos libras, estamos hablando de fuerza. Y la relación, pues, es esta. Así es como podemos relacionar la masa con respecto al peso. Y estos son los diferentes valores que se utilizan dependiendo del sistema en el que estamos. Entonces, profe, bueno, para hacer el diagrama en NB y NA, siempre vamos a poner los 9.81, o sea, dependiendo de lo que dependiendo de lo que nos den, si se dan libras o kilogramos. Sí, lo que pasa es de que estas, las fuerzas, o sea, NA es una fuerza. Y entonces ella de estas NA, esta fuerza, o sea, todas las fuerzas deberíamos de tenerlas en newtons. O si estamos en el sistema americano, libras. Y las masas de los muchachos, o sea, o de las cosas, pues lo correcto es que nos las den en kilogramos, ¿no? Lo que pasa es de que en el sistema o los problemas que vienen en las unidades americanas, típicamente nos dicen el peso de las cosas en vez de darnos la masa de las cosas. Y entonces nos dicen pesa, o sea, dicen el muchacho pesa, no sé, 20 libras. Entonces, si me dicen que el muchacho pesa 20 libras, pues me están diciendo la fuerza. Y entonces, para hacer la conversión, pues tendría entonces ahora que dividirlo entre la gravedad. ¿Sí me explico? Entonces, se los puedo poner aquí, ¿no? La otra manera de ver esto es de que entonces la masa vendría siendo igual al peso dividido entre la gravedad. Y entonces, en base a eso, dependiendo de lo que te estén preguntando, pues es la conversión que tienes que hacer. No sé si quedó claro ese pedacito. No, sí, profe, no es que nada más tenía como que esa duda, o sea, si siempre iba a ser como que poner la gravedad y dependiendo de lo que pues nos dieran, si eran kilogramos o libras. Otra vez, para hacer la conversión de masa a peso, sí, necesitas una de las dos. Sí. Ok. Entonces, déjenme, voy a prepararles acá otro problemita. Bueno, déjenme, me hago un poquito para un lado para que lo traten de copiar. Y al final, ya, justamente cuando ya terminé el problema, ahora sí los marcadores se escriben bonito, ¿verdad? Chihuahua. Entonces, déjenme, voy para acá. Porque este es uno que viene en el libro, ¿no? Y entonces es también porque le quiero hacer más promoción a que vean ustedes los problemas del libro. Y este se me hace que explica, porque lo explica de una manera pues bastante elegante, ¿no? Y aquí en la ecuación que les estoy mencionando, déjenme, me voy a regresar a ponerles la ecuación y me voy a esconder un ratito para poder borrar también el pizarrón ahorita. Pero entonces, quiero irme. Entonces déjenme, voy a ponerles esta imagen aquí. Pues este es un problema que viene directamente del libro, ¿no? Para que tomemos un poquito de ejemplo. Pero entonces la idea es de que yo tengo que esta barra, que en este instante, entonces es nada más me va a funcionar para hacer el cálculo en este instante. Y me dicen que tiene una masa de 20 kilogramos y tiene una velocidad angular que está marcada aquí en este pedacito de 5 radianes por segundo. Y luego aparte me dicen que se le está aplicando como que este momento de 60 newtons metro. Entonces es un momento que se está aplicando. Este momento lo podríamos ver como que es algo que lo está impulsando o si estuviese, digamos, en la otra dirección, podríamos decir que lo está frenando. Y es una manera de interpretar cuando pues, se le aplica un tipo de freno par. Entonces, se determina la aceleración angular y los componentes horizontales y verticales de la reacción que pasa en la barra
del pasador, de este pasador, en la barra en ese instante. Entonces, esto nada más funciona para determinado instante. Entonces, de este lado, lo que se está construyendo es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, en él, pues vemos que tenemos el momento que se está aplicando, tenemos la fuerza normal que hay en el pasador, y la fuerza normal sale de que como está girando alrededor de ese pasador, entonces voy a tener una aceleración normal. Esa aceleración es la que me provoca esta fuerza, esta reacción aquí. Ahora, aparte, como tengo un movimiento, entonces ese movimiento va a tener una aceleración hacia abajo, y esa aceleración pues la que me provoca entonces este tipo de reacción en esta dirección. Entonces, como estoy girando alrededor de ese centro, pues entonces utilizo las coordenadas normales y tangenciales. Entonces aquí tengo la masa multiplicada por la gravedad, y entonces ahora sí ya tengo aquí el efecto del peso. Esta vendría siendo W, ¿no? Ahora, después de eso, llego a este otro resultado donde hago un diagrama, pero ahora cinético. Entonces, en el diagrama cinético, lo único que me queda entonces, pues vendría siendo esta W por la, masa por la W al cuadrado por el radio. Y entonces, este valor de aquí, o sea, ¿de dónde sale esta? O sea, W al cuadrado multiplicada por el radio. Está en una fórmula, profe. Bueno, estaba viendo hace ratito los ejemplos en el libro, Sí. y es como que una fórmula que te dice que es para momentos, o sea, de inercia fijos, algo así estaba leyendo. Pues sí, estás bien cerquita, ¿no? Pero este es porque, por ejemplo, en el problema que hicimos ahorita, fácilmente dijimos, pues esta fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿verdad? Entonces, si decimos la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y esa aceleración, eso fue lo que utilizamos en nuestro diagrama, ¿no? Déjenme, es más, aquí todavía tengo el dibujo aquí enfrente de mí. Déjenme, voy a cambiarle la imagen. Así y así. Este pedacito de aquí, ¿no? Cuando nosotros dijimos que era la masa por la aceleración en X, ¿sí? Entonces, esta aceleración, cuando estamos hablando de términos normales y tangenciales, entonces, ¿cómo sacamos nosotros esas aceleraciones normales y tangenciales? Bueno, pues esas son las que vienen de las ecuaciones, ¿no? Entonces, déjeme, me voy a regresar tantito para que veamos la ecuación. Nomás quiero esta de aquí. Entonces, ahí, es que estoy completamente escondido al revés. Voy a cambiar esto. Entonces, déjenme, les voy a poner estas ecuaciones. Ay, perdón, se me acabó el diagrama. Pensé que sí lo había copiado. Viene siendo esto otra vez. No, chihuahua. Déjenme desencuentro dónde dejamos el diagrama. Chihuahua, me la comí completamente. Déjenme, se las voy a volver a copiar entonces a este diagrama. De aquí quiero... No quiero esta, quiero esta. Y vamos a ponerla aquí al final del diagrama. Ok, ahora sí. Me acabo de dar cuenta de que tengo que hacerle unas correcciones. A ver, permítanme un segundito. Porque no están las fórmulas otra vez en oscuro. Aquí está. Entonces, en esta serie de ecuaciones, ¿no? La idea es de que cuando yo estoy tratando de calcular las aceleraciones normales y las tangenciales, entonces si se fijan entonces que la forma más fácil de hacer esto será, permítame un segundito. Bueno, pues aquí lo puedo hacer. Esta de aquí, sí. Aquí de rojo. Pero sí notan entonces, ¿dónde se fue? Ok, ahí ya lo vi. Entonces, si ven esta ecuación es de acá, esta que viene siendo la aceleración normal y la aceleración tangencial. Estas son las que nos interesan. Entonces, aquí tenemos nosotros entonces que esta viene siendo la fórmula para calcular la aceleración normal. Y esta viene siendo la fórmula entonces para calcular la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial vendría siendo, este es un alfa, este parece una A, pero es un alfa. Entonces, la aceleración angular multiplicada por el radio. Y esta vendría siendo la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio. ¿Sí?
Entonces, este pedacito de aquí es muy semejante a lo que nosotros estábamos trabajando anteriormente en el problema que acabamos de hacer, que lo que nosotros estábamos utilizando, pues era precisamente esta aceleración en la dirección X, ¿no? Pero entonces, esta aceleración es la que vamos a sustituir entonces por la aceleración normal y por lo que vendría siendo entonces la aceleración tangencial, ¿no? En una dirección haríamos en la dirección X y en la otra dirección haríamos la dirección Y, pero entonces ahora como estamos utilizando normal y tangencial, entonces vamos a sustituir estas aceleraciones por estas aceleraciones normal y tangencial. Y entonces, esta de aquí viene siendo la aceleración, perdón, esta de aquí viene siendo la aceleración normal. Y esta de aquí, esta que es un alfa multiplicado por el radio, esta es la aceleración tangencial. Entonces, lo que estamos haciendo es sustituir estas aceleraciones para poder precisamente hacer nuestro diagrama cinético, ¿no? Este que está aquí arriba es el diagrama de cuerpo libre y este que tenemos aquí abajo es el diagrama cinético. Entonces, aquí simplemente están haciendo la sumatoria de las fuerzas en la dirección normal. Entonces, pues la única fuerza que tienen en la dirección normal vendría siendo esta, ¿no? La que estamos marcando aquí, ¿no? Esta fuerza, ¿no? Y entonces aquí tenemos que vendría siendo la de los 5 radianes, que es la que nos dijeron que era la aceleración angular. Aquí se alcanza a ver aquí que tenemos esta velocidad angular de 5 radianes, elevada al cuadrado multiplicada por el radio, ¿no? La distancia que tiene con respecto al centro del giro, ¿no? A este punto de G. Entonces aquí lo está haciendo con respecto a G. Entonces tiene esa fuerza, perdón, lo está haciendo con respecto al punto O. Entonces es esta distancia que viene siendo la mitad de lo que viene siendo los 3 metros, el 1.5, multiplicado por la masa. Entonces, en la dirección tangencial, la misma idea, ¿no? Lo que pasa es de que en la dirección normal, aquí, no, esta es la única fuerza que tengo, esta ON. En la dirección tangencial, entonces tengo la OT, que es esta OT, esta que está marcada aquí. Y luego aquí más lo que vendría siendo el peso del cuerpo, que vendría siendo los 20 multiplicados por la gravedad de 9.81. Y luego eso es igual entonces a esta otra vez, estas fuerzas que estamos inventándonos nosotros, estas que son dados las sumatorias, que vendría siendo otra vez la masa de 20 multiplicada por la aceleración angular, que es la que andamos buscando, y luego multiplicada por la distancia del radio donde está actuando. Y luego hacemos esta otra sumatoria, esta sumatoria para los momentos. Y esto los estamos haciendo con respecto al punto G. Entonces, este es momento normal, ¿sí? Este no tiene nada de especial. Este lo estamos haciendo directamente con respecto al centro de gravedad, ¿sí? Este que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí, la primera parte, pues, vendría siendo la fuerza T multiplicada por la distancia. O sea, esta fuerza T multiplicada por esta distancia. La siguiente es simplemente lo que viene siendo del peso que nos habían dicho que pesaba, que tenía este momento de 60 newtons metros. Es este que están marcando aquí. 60 newtons metros, ese es el momento que se está aplicando. Y luego aquí de este otro lado están haciendo este pedacito. Este de aquí es lo que corresponde al momento de inercia, a G. ¿Sí? Esto es el valor de G. Y ese lo están considerando otra vez la barra y la están considerando con respecto al centro, ¿no? Que aquí en este centro es donde están haciendo su punto de giro. Entonces, para eso, esa vendría siendo en nuestras tablitas, corresponde a este otro diagrama que tenemos aquí de las tablas de donde ustedes leen los valores. Y correspondería a este de aquí que tenemos, a este centro. Déjenme, voy a hacerlo grande para que lo podamos ver, que vendría siendo este de aquí abajo, ¿no? Y corresponde a este 1 sobre 12 de la masa multiplicada por la longitud al cuadrado. Pero esta la lee 1, se refiere a este centro que está aquí, este eje que está pasando por el centro de gravedad. Este es el momento de inercia que están utilizando, ¿sí? Entonces, ese momento de inercia es el valor que se está poniendo aquí en este cuadro, ¿no? 1/2 de la masa multiplicada por la longitud elevada al cuadrado. Y luego eso multiplicado por la aceleración angular. Esta aceleración angular, esta de aquí, perdón, déjenme, se las marco. Esta aceleración angular es esta aceleración angular que está marcada, uy, se me movió el ratón, aquí. Es esta misma, ¿sí?
Entonces, de aquí lo que hacen, no es que el libro como que se brinca varios de los pasos, entonces ellos no llevan a cabo todas las operaciones, pero de aquí tenemos las ecuaciones, aquí tenemos ON, aquí tenemos OT, aquí tenemos alfa y aquí tenemos OT. Entonces, de estas tres ecuaciones nosotros podemos sacar entonces el valor de ON, OT y de alfa, ¿no? Alfa viene siendo la aceleración angular. Ahora, otra manera de resolverlo también es de que en vez de que estemos haciendo esto, suma de momentos alrededor del punto O, o sea, en vez de, perdón, alrededor del punto G, este que está aquí, entonces ahora lo podemos hacer con respecto al punto O, donde O vendría siendo el origen de donde estamos haciendo el giro. Entonces, para hacerlo ahí es donde necesitamos utilizar estos momentos cinéticos. Entonces, otra vez, estos momentos cinéticos los necesitamos cuando no lo estamos haciendo alrededor del centro de gravedad, cuando nos desplazamos del centro de gravedad. Si giramos alrededor del centro de gravedad, no hay problema, ¿no? Cuando estamos fuera del centro de gravedad, entonces es cuando utilizamos estos valores. Ahora, para estos valores, lo que hacemos, está la ecuación, me la voy a centrar. Entonces, simplemente decimos entonces que tenemos la suma de los momentos que viene siendo otra vez, para que vean el otro momento, que viene siendo entonces este momento de 60 multiplicado este momento que se está aplicando de 60, es este mismo, ¿no? No voy a utilizar OTE porque ahora OTE pasa por donde está mi centro de giro, ¿no? Entonces, OT ya no la voy a utilizar. ON tampoco la voy a utilizar porque pasan por el centro de giro. Entonces, no va a haber ningún radio y las puedo eliminar de la ecuación, ¿no? Entonces, esto nada más multiplicado por este valor del 20 por el 9.1 que viene siendo el peso, ¿sí? Este peso que hace, bueno, el peso se ve aquí arriba, este peso por la distancia de 1.5. ¿Sí? Es ese peso, este peso multiplicado ahí, aquí, multiplicado por la gravedad y multiplicado por la distancia. ¿Sí? Esta distancia es esta distancia. Y entonces, eso es igual entonces, y de igual forma, ¿no? Ahora voy a poner el momento de inercia con respecto a alfa. Esto es este mismo de aquí. ¿Sí? Lo que pasa es de que ahora le voy a agregar este pedacito de aquí. Este pedacito de aquí es el que corresponde entonces al momento cinético. Y sería dado entonces, corresponde a este valor que tenemos aquí, ¿no? Esto de aquí. Que viene siendo esta aceleración que le estamos aplicando, ¿no? Y luego multiplicada por la distancia. Ese radio al cual está sucediendo, ¿no? Porque es una aceleración que va hacia abajo, vendría siendo dada por esta, ¿no? Es esta. Y esto viene de la ecuación, déjenme, les voy a mostrar la ecuación otra vez. Viene de esta ecuación que tenemos acá, déjenme, me tengo que venir para acá. Es esta ecuación. Entonces aquí tenemos otra vez momento de inercia con respecto al centro de gravedad multiplicado por la aceleración angular, más el radio del centro de gravedad con respecto al punto que me interesa, esta P. Y luego eso lo voy a hacer producto cruz con la masa por la aceleración del centro de gravedad. Entonces, la aceleración del centro de gravedad. Y entonces, eso es lo que está mostrando ahora en la operación. Que estoy diciendo con respecto al centro de gravedad que viene siendo esta distancia. Y luego ahora la aceleración tangencial es la que voy a querer marcar aquí. Entonces, esta es mi aceleración tangencial. Esta aceleración que está marcada es la aceleración tangencial, esta de aquí. ¿Sí? Ahora, esta aceleración tangencial la multiplico por el radio. Y ese es el radio que viene aquí en la ecuación, ¿no? Este radio que nos marca aquí en esta esquinita de acá. Aunque no puedo meter la mano, ¿no? Pero ahí se me hace que a lo mejor pueden ver dónde estoy moviendo el diagrama, ¿no? Vendría siendo esta de aquí. Esta, sí. Esta de aquí, ¿no? Este radio. ¿Sí? Y donde esta otra, la que estoy marcando aquí, esto de aquí, perdón, bueno, la chiquita, no, la pura aceleración, esta la estoy sustituyendo por una aceleración tangencial. ¿Ok? Y entonces, ahora, aparte, que es el pedacito que les quería mostrar, es de que cuando lo resuelve uno por esta, pues sale un poquito más directa, ¿no? Porque aquí entonces la única incógnita que tengo vendría siendo esta aceleración angular. Ahora, aparte, también tengo esta otra, ay, perdón,
tengo esta otra ecuación, esta otra manera de hacerlo alrededor del momento en O, donde ahora lo que utilizo es este momento de inercia con respecto a O. Entonces, la suma de los momentos, pues va a ser otra vez la misma operación, o vendría siendo estos 60 newtons. Estos 60 newtons son los mismos 60 newtons que hemos estado acarreando, ¿sí? Estos 60 newtons corresponden a los 60 newtons que nos dijeron que se estaban aplicando directamente, estos, ¿sí? Entonces, esos 60 newtons, aquí están. Y luego, aparte de eso, entonces ahora tengo el momento causado por el peso del cuerpo, que vendría siendo otra vez los 20 kilogramos multiplicado por la gravedad multiplicado por la distancia. Otra vez vendría siendo esta distancia marcada aquí, ¿no? Este es el peso multiplicado por esta distancia. Entonces, ese es el peso multiplicado por la distancia. Y luego, aquí ahora utilizo el momento de inercia, pero ahora con respecto al punto O. Y ese viene de las tablas también. Les voy a llevar a la tabla donde estamos. Acá está. Aquí. Que vendría siendo ahora utilizar este valor de aquí. Este otro que tenemos aquí de 12, ¿no? Donde lo estoy utilizando aquí con el eje este de la X' o el de la Y', porque sale lo mismo, ¿no? Entonces ahora estoy utilizando el momento de inercia con respecto a este punto. Y entonces este problema lo viene resolviendo por las tres ecuaciones. Donde en la primera ecuación lo que estamos utilizando viene siendo con respecto al giro en el centro de gravedad. El siguiente es con respecto al giro en O, pero utilizando los momentos cinéticos, estos que están marcados aquí. Y para estos momentos cinéticos, pues vinimos utilizando entonces esta aceleración tangencial. Pero de todos modos tenemos que utilizar el momento de inercia con respecto al centro de gravedad. Y en este otro completamente sustituimos esto, ¿no? Desde este momento de inercia con respecto al centro de gravedad y lo que viene siendo el momento cinético, completamente lo sustituimos por tener el momento de inercia alrededor del punto O. Y si se fijan esto, este pedacito de aquí es equivalente a utilizar el teorema de los ejes paralelos. Es equivalente. Y entonces ahora sí ya se nos acabó el tiempo. Entonces este ejemplo otra vez se me hace que es muy bueno porque se lo avienta por los tres métodos para que vean la comparación entre las diferentes formas de utilizar pues tanto el momento de inercia con respecto al centro de gravedad o el momento de inercia con respecto a un punto de giro y aparte los momentos cinéticos. Entonces ese les recomiendo para que los vean un poquito más detalladamente. Y otra vez pues hay varios ejemplos en el libro, les recomiendo que pues los vean. ¿Alguna duda ahorita? No, profe, ninguna. Ok, entonces pues nos vemos mañana porque ya se nos acabó el tiempo. Que estén bien. Mañana, profe. Hasta mañana, profe.